Hola, en este video vamos a ver operaciones básicas, operaciones elementales. Y vamos a iniciar con la más básica de todas, que es la suma. En R, evidentemente, podemos hacer sumas y la forma de hacerlo es como en cualquier otro lado. Es, por ejemplo, 560, el signo de más, y otro número, por ejemplo, 43. Entonces recordemos que para ejecutar código debemos de presionar Control y Enter. Eso en caso de estar programando en Windows o Linux. Pero si estamos programando en Mac, entonces va a ser Command y Enter. Pero en este caso yo estoy en Windows, así que presiono Control Enter y nos da el resultado de la suma. Aquí está, 603. Yo bien puedo poner esta suma aquí abajo. Doy Enter e igual lo realiza. Vamos a ponerle aquí suma. Vamos a ver ahora resta. Y la resta se hace de la siguiente forma. Sería, por ejemplo, 46 menos 90, por ejemplo. Presionamos Control Enter y el resultado es menos 44. Es igual muy sencillo y es muy parecido a cualquier otro software. El signo de menos o el guión. Esa es la resta. Podemos restar números muy grandes si queremos. Por ejemplo, 50.000 menos 4 billones. E igual esto lo hace sumamente rápido R. Para R esta suma, esta resta, es algo muy fácil. Es algo muy fácil. Ya que vimos la resta, ahora vamos a ver otra operación muy básica que es la multiplicación. Esta multiplicación es una multiplicación de escalares, es decir, de números. Si quisiéramos hacer multiplicación de matrices, se hace de una forma distinta que veremos en ese capítulo, en el capítulo de estructuras de datos, pero la multiplicación de escalares o de números se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, 3456 multiplicado por 7865. Le damos Control Enter y nos da esta cantidad que son 27.181.440. Lo hace bastante rápido. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces si lo hacemos al revés, entonces no pasa nada, ¿no? Nos da el mismo resultado. Eso es la multiplicación. Y ahora vamos a ver la división. División. Y la división, pues igual es muy sencillo. Si queremos dividir, por ejemplo, 234 entre 56, se hace de esta forma con la diagonal. Y presionamos Control más Enter y nos da el resultado, 4.17. Esa sería la división. Estas son, digamos, las cuatro operaciones mucho más básicas que existen. Y ahora vamos a ver algo que se llama jerarquía de operaciones. Es muy común que, por ejemplo, en redes sociales alguien publique una imagen de unos números sumándose y después una resta y después una multiplicación y le preguntan a la gente, pues, cuál es el resultado, ¿no? Entonces algunos ponen una cantidad, otros ponen otra cantidad y, y pues es justo el propósito de esas imágenes, que las personas se confundan con el tema de jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones es algo que se ve desde la primaria tal vez. A lo mejor algunos no, podemos no recordar, tal vez sí. Pero en lo que consiste es el orden en el que se ejecutan las operaciones básicas. Por ejemplo, si nosotros escribimos, por dar un ejemplo, paréntesis, 4 por 6 más 2, le damos control enter, nos da 26. Pero si nosotros hacemos 4, perdón, borro paréntesis,
4 por 6 más 2. Esto nos va a dar 32. ¿Por qué sucedió esto? Esto básicamente fue por los paréntesis. Primero se ejecuta lo de los paréntesis. En el primer caso, pues es 4 por 6 es 24 más 2 da 26, lo que nos dio. Y en el segundo caso es 6 más 2 8. Y luego eso lo multiplica por 4. Entonces, eso ya nos dio 32. A pesar de que el orden de los números es el mismo, tenemos un paréntesis. Entonces, aquí el mensaje es, primero se ejecuta lo que está dentro de un paréntesis. Y, por ejemplo, si nosotros no ponemos un paréntesis y lo que hacemos es 4 por 2 más 6, ¿cuál será el resultado? Vamos a ver. Este resultado es 14. ¿Por qué? Porque aquí el orden es, primero hace la multiplicación y después hace la suma. Entonces fue 4 por 2, 8 más 6 es 14. Y el orden correcto y el orden en el que se ejecutan en las calculadoras y en cualquier lenguaje de programación es, primero se ejecutan la multiplicación, después la división, después la suma y después la resta. Ese es el orden en el que se ejecuta. Y también, bueno, si hay paréntesis, primero se ejecuta lo que está dentro del paréntesis, como en el caso de aquí arriba. Otro ejemplo, si nosotros hacemos 4 más 3 por 5 entre 7.5, por dar un ejemplo, yo esperaría que lo primero que se haga fuera la multiplicación. 3 por 5, 15. Entre 7.5 sería 2. Y a eso le sumo 4, sería 6. Vamos a ver si eso es cierto. Y efectivamente, aquí está el 6. Como se dieron cuenta, primero se hizo la multiplicación. Después el resultado de eso se dividió entre 7.5. Y por último, pues se realizó la suma con el 4. Entonces nos da 6. Va. Ese es el orden. Y bueno, ahora vamos a conocer algún otro operador. Por ejemplo, hay un operador especial en R que se llama o nos sirve para hacer división entera. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros hacemos 24 y ponemos signo de porcentaje, después diagonal, después signo de porcentaje de nuevo y le ponemos otro número como por ejemplo 5, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Nos da un 4. ¿Por qué? Nos da 4 porque 5 cabe 4 veces en el 24 y otro cachito, pero como esto nos da la división entera, es decir, sin punto decimal, entonces únicamente nos va a dar el número 4, ¿no? Eso es lo que hace este operador especial, que es un signo de porcentaje, es una diagonal y un signo de porcentaje. Ahora vamos a ver el operador módulo. Vamos a ver para qué sirve. Módulo. Y básicamente módulo, tal vez lo vieron en su clase de álgebra, en álgebra superior, en álgebra. Y lo que hace es, vamos a verlo con un ejemplo, por ejemplo, 15 módulo 4, así, 4 módulo 15, como lo quieran leer. Este es el operador módulo. Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Esto es 3. ¿Y qué significa este 3? Pues digamos que ¿cuántas veces cabe el 4 en el 15? Cabe 3 veces. Y nos sobran 3, ¿no? Entonces, básicamente, el módulo nos da el residuo de una operación. Por ejemplo, si aquí le pongo un 17, le doy control enter, entonces el residuo de la división es 1, porque el 4 cabe 4 veces de forma entera en el 17 y nos sobra 1. Entonces eso es lo que nos arrojó el módulo. Ahora vamos a ver algo de lógica. Lógica igual se ven tal vez en nuestras clases de álgebra. Y la lógica es muy importante
en R, en Python o en cualquier lenguaje de programación y en general. Y por ejemplo, si nosotros hacemos true y true, este operador es una ampersand, es una I, es una intersección. Si le damos control enter, eso es verdadero. Si yo digo dos cosas que son verdaderas, por ejemplo, si yo digo sé programar en R y me llamo Enrique, entonces el conjunto de lo que dije es verdadero. Todo es verdadero. Entonces ese sería un ejemplo. Ahora vamos a ver true y false. Le damos control enter. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un político les dice que en su sexenio eliminó el hambre, pues vamos a suponer que eso es real, ¿no? Que sí lo hizo. Y que también eliminó la delincuencia. Supongamos que eso no lo hizo, pero él lo dice en su discurso, como que las dos cosas son reales. Automáticamente todo su discurso se vuelve falso. Ese sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir está lloviendo y no está lloviendo, ¿no? Al mismo tiempo, porque eso es una contradicción, ¿no? Eso es falso, y hace que todo lo que yo estoy diciendo sea falso, ¿no? Eso sería un ejemplo de este punto. Ahora, por ejemplo, si yo digo algo falso, false, y también digo otra cosa falsa, por ejemplo, false, de nuevo, eso pues evidentemente va a ser falso, ¿no? Ahora vamos a, es el operador y, el ampersand, la intersección. Ahora vamos a ver el operador o. Si, por ejemplo, nosotros decimos true o true y le damos control enter, eso es verdadero. Este operador que está aquí en su teclado muy probablemente esté arriba de tabulador. Hay una tecla que contiene este operador, como un pipe. Entonces, este es nuestro operador O. Y, por ejemplo, si yo digo dos cosas verdaderas, por ejemplo, si yo digo, tú te llamas Jimena y te apellidas O, te llamas Fernanda, entonces, si tú te llamas de las dos formas, entonces eso va a ser verdadero, ¿no? Te llamas Jimena Fernanda, entonces va a ser verdadero, ¿no? Pequeño ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes ponen aquí true o false, entonces esto da como resultado un verdadero, ¿no? Si yo digo va a llover o no va a llover, entonces llueve, ¿no? Si llueve, pues acerté, ¿no? Si no llueve, pues también acerté porque dije o, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Y por último, el false o false. Esto, pues, si yo digo dos cosas falsas, pues también va a ser falso, ¿no? Y pues no hay mucho más en esta parte de lógica más que esto por el momento. Y con esto pues concluimos esta parte que básicamente vimos operaciones básicas, vimos jerarquía de operaciones, vimos división entera, vimos módulo, vimos un poco de lógica. Y bueno, eso sería todo. Ahora vamos a guardar este script. Vamos a darle aquí en File, le damos a dar en Save o Save As y se abre esta ventana con nuestros archivos de nuestra computadora. Le damos en Documents y por ejemplo si yo quiero crear una nueva carpeta, le voy a poner curso 5 por poner algo, ¿no? Le voy a dar control, perdón, le voy a dar a Enter, voy a buscar curso 5 y aquí voy a guardar el archivo, le voy a llamar bases, voy a llamar bases R
Programming. Y pues le voy a dar en guardar. Y listo, mi libreta, mi script, ya se guarda en mi máquina. Y si yo lo cierro, pues en cualquier otro momento yo puedo dar aquí en File y pues podría abrirlo aquí en bases de reprogramming, lo que están recientes. Le damos clic o bien buscarlo en mi computadora, pero le voy a dar clic aquí y listo, aquí está ya mi libreta, la cual guardé, ¿no? Pues bueno, eso sería todo sobre este video y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente tema. Hasta luego.